el arrogante multimillonario ruso que humilló a la camarera. Apenas sabía que, detrás de su mirada fría y su prepotencia calculada, se escondía un sacrificio que lo estaba consumiendo. En un mundo donde la riqueza a menudo se confunde con el carácter, somos obligados a presenciar la caída de las máscaras. Esta no es solo una historia sobre dinero, es una historia sobre dolor, sobre el precio que se paga por proteger a quien se ama, y sobre la capacidad de ver la humanidad donde todos solo ven la arrogancia. ¿Cuántas veces la verdadera nobleza está disfrazada de sencillez, y la mayor fragilidad se esconde detrás del poder? Hoy, seremos testigos de cómo la prepotencia de Dmitry Volkov, alimentada por un secreto terrible, chocó con la integridad y la inteligencia perspicaz de Lina, una joven que servía mesas, pero poseía una visión que ni todos los millones del mundo podían comprar. Prepárese para una montaña rusa de emociones, donde la humillación dará lugar a la redención, inesperada, y la justicia encontrará un camino donde menos se esperaba. Si usted también cree que el verdadero poder reside en la integridad y la inteligencia, no lo dude. Dele me gusta a este video ahora, suscríbase al canal y active las notificaciones. Su participación es nuestra fuerza para continuar trayendo historias que tocan el alma y nos recuerdan el valor de la moralidad. Y, por favor, comparta con nosotros en los comentarios desde dónde nos está viendo y qué lección de vida espera de este drama. El Le Grand Siècle era más que un restaurante. Era un escenario para la vanidad. Mesas de caoba pulida, lámparas de araña de cristal que dispersaban la luz en miríadas de prismas fríos, y el aroma de trufas y vinos añejos flotando en el aire. Era el territorio de Dmitry Volkov. Dmitry Volkov, 38 años, era la personificación de la nueva oligarquía rusa, brutalmente rico, implacablemente directo y, sobre todo, arrogante. Sentado en su mesa preferida, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad y el aislamiento necesario para sus conexiones internacionales, parecía esculpido en hielo y poder. Sus trajes eran hechos a medida en Milán. El reloj era una pieza de ingeniería suiza que valía más que el salario anual de decenas de empleados, y sus ojos azul grisáceos, cuando miraban a alguien, parecían medir el costo de esa persona y descartarla como irrelevante. Pero había un detalle, una microexpresión que pasaba desapercibida a todos los que se inclinaban ante su dinero, la profundidad casi insoportable de cansancio y dolor en su postura. No estaba siendo solo arrogante, estaba actuando arrogantemente, como un escudo mal construido. En las raras ocasiones en que estaba solo y pensaba que no estaba siendo observado, presionaba la mano contra el pecho, justo debajo del corazón, un gesto rápido y casi invisible, como si estuviera intentando contener una herida interna. El público no vería esto, pero la cámara, sí. Sin embargo, la prepotencia de Dmitry era la moneda que él usaba públicamente. Estaba negociando la venta de una de sus principales holdings de energía, una transacción que, según los rumores del mercado, lo convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Su equipo de abogados y consultores financieros, todos hombres de mediana edad, con corbatas de seda y miradas serviles, estaban reunidos alrededor de él, gesticulando con nerviosismo mientras esperaban que él hablara. El contrato de venta debe estar listo para el fin de semana. Cualquier error y el precio cae. Y si el precio cae. La voz de Dmitry era un rugido bajo, pero poderoso, con un acento ruso que daba peso a cada sílaba. Alguien aquí va a pagar, y el pago no será en rublos o dólares, será con su futuro. ¿Entendieron? Los consultores asintieron frenéticamente. El clima de miedo era palpable. Él era el tipo de hombre que usaba la humillación como herramienta de gestión. Del otro lado del salón, moviéndose con la gracia discreta de quien domina el arte de ser invisible, estaba Lina. 20 años, ojos marrones expresivos y una resiliencia palpable. Ella era una de las camareras más eficientes del Le Grand Siècle, pero su uniforme oscuro escondía un secreto. Lina no era solo una estudiante universitaria. Estaba en el último año de Derecho Empresarial, con enfoque en reestructuración de activos y derecho internacional.
Trabajaba 2 turnos para pagar la facultad y sustentar a su abuela enferma. Su mente era un mino de archivo vivo de leyes, precedentes y análisis de riesgo. A los ojos del mundo allí, ella era solo la chica del café, pero en su mente, ella podía leer el balance de pagos de un país más rápido que la mayoría de los consultores de Dimitri. Ella había desarrollado la habilidad de escuchar sin ser oída. Mientras anotaba pedidos, su cerebro, entrenado para el análisis legal, captaba fragmentos de conversaciones, jerga financiera e incluso el lenguaje corporal de poder y nerviosismo. Ella sabía, por ejemplo, que el consultor jefe de Dimitri, un hombre llamado Sacha, estaba al borde de un colapso financiero personal, solo por la manera en que apretaba el bolígrafo Montblanc en la mano y evitaba la mirada del jefe. La vida de Lina era de privación y esfuerzo, pero también de una integridad inquebrantable. Ella veía la riqueza y la arrogancia diariamente, pero su ambición no era ser rica, era ser justa. Esa mañana, al acercarse a la mesa de Dimitri para rellenar el agua, escuchó algo que la hizo dejar de moverse por un instante. Sí, Dimitri, el esquema de reestructuración offshore está listo. Nadie puede rastrear el camino del dinero. Es 100% seguro. Esto garantiza que la... Sacha se interrumpió abruptamente cuando vio a Lina. Dimitri notó la interrupción. Sus ojos se clavaron en Lina. El silencio en la mesa fue pesado. ¿Algún problema, camarera? La voz de él era cortante, usando la palabra con el máximo de desdén posible. Lina, que había recuperado la compostura, en un milisegundo, respondió con la voz baja y neutra, entrenada para la discreción. Ninguno, señor Volkov. Solo verificando si necesitaban más agua mineral. Dimitri la estudió por un momento, como si estuviera decidiendo si ella era digna de su atención continua. ¿Escuchaste algo que no debiste haber escuchado?, preguntó, sin ningún disfraz. Era una amenaza. Lina lo miró a los ojos. Una audacia que chocó a Sacha. Escuché que tiene sed, señor Volkov. Es mi trabajo. La respuesta, aunque sumisa en el papel, contenía una punta de inteligencia que Dimitri, a pesar de su arrogancia, captó. Él esbozó una sonrisa fría, lo que era más aterrador que su ceño fruncido. Sí, mi trabajo es beber el agua que tu trabajo me trae. No confundas tu función con la mía, Lina. Había leído su placa de identificación. Ahora, vete. Lina se alejó, el estómago revuelto, pero la mente activada. Reestructuración, offshore. Ella había leído cientos de casos sobre eso, y había algo de malo. El nerviosismo de Sacha era exagerado, y la seguridad nunca es 100% en transacciones tan grandes. ¿Qué estaban escondiendo? Más tarde, el ápice de la prepotencia de Dmitri Volkov estaba a punto de ser alcanzado. Él y Sacha se habían movido al lobby de un hotel adyacente para una reunión más privada con un potencial comprador. El comprador era un magnate turco que hablaba inglés con fluidez. Lina estaba encargada de llevar el café expreso a la nueva ubicación. Al entregar las bebidas, Lina escuchó la última pieza del rompecabezas. Dimitri estaba describiendo la estructura de venta. Es una operación limpia. La holding será vendida como una entidad única, sin pasivos. La garantía legal es incuestionable, afirmó Sacha, intentando parecer confiado. Dimitri lo interrumpió con una risa corta y cruel. Claro que es incuestionable. Yo pago a los mejores para que sea incuestionable. Y, francamente, si hay un error, yo los destruiré antes de que cualquier juez pueda tocarme. Miró a Lina, que ponía el expreso frente a él. Entonces decidió que necesitaba hacer un show de poder. Por cierto, dijo, levantando la taza humeante. ¿Estás prestando atención, camarera? Lina asintió, parada en atención. Bien, aprende una lección aquí. Dimitri continuó, dirigiéndose al comprador turco, pero mirando directamente a Lina. La diferencia entre nosotros es el conocimiento. El mío mueve miles de millones. El de ella. Inclinó la taza de porcelana a propósito, dejando que el líquido caliente se derramara sobre el platillo y escurriera por el lateral. No puede ni siquiera mantener el café dentro de la taza. Era una humillación gratuita. Él no solo la criticó, él provocó el error,
y a continuación, la culpó por él. ¡Ah! ¡Qué desperdicio! Dimitri fingió exasperación, tirando la servilleta sucia sobre la mesa. Cambia esto, y trae uno nuevo, y limpia la mesa inmediatamente. Lina sintió la humillación quemar en sus mejillas. El comprador turco pareció avergonzado, pero Sacha sonrió con alivio, feliz de que la ira de Dimitri se hubiera desviado hacia otra persona. Lina tomó el platillo y la taza manchada, su mano temblando levemente. Sin embargo, mientras limpiaba la mesa, sus ojos de lince de estudiante de Derecho se fijaron en un documento abierto que Dimitri había dejado de lado momentáneamente. No era el contrato de venta, sino un anexo de análisis de riesgo con un código de referencia oscuro en la parte superior. Proyecto Fénix 704XX. La humillación, en lugar de aplastarla, encendió una chispa peligrosa. Ella no era solo una camarera, era una estudiante de Derecho con una memoria fotográfica para códigos y estructuras legales. El código Proyecto Fénix le era familiar, pero no de los libros de economía. Lo reconoció de un caso famoso de derecho internacional que había estudiado. Un esquema de protección de activos casi ilegal, usado por oligarcas para esconder fondos en fideicomisos irrastreables, menudo ligado a la protección de terceros. Era una maniobra legalmente gris, usada en situaciones de alto riesgo personal. En ese instante, el dolor de la humillación se fusionó con la llama de la inteligencia. Dimitri no estaba solo vendiendo un activo, se estaba deshaciendo de algo, probablemente a regañadientes, y usando un esquema arriesgado para proteger algo, o alguien, que valía más que el negocio en sí. Lina percibió el meollo de la cuestión. La arrogancia de Dimitri era una fachada, de poder, pero el código Fénix y el cansancio en sus ojos apuntaban a un sacrificio que lo estaba destruyendo. Él estaba a mitum muriendo todas las noches, para que otra persona viviera, conforme indicaba la descripción del tema. La camarera humillada acababa de ver la grieta fatal en la armadura del multimillonario. El juego estaba a punto de cambiar. Antes de que continuemos con el giro que chocó a todo el lobby y desmanteló la arrogancia de Dimitri, recuerde, dele me gusta a este vídeo, suscríbase al canal y active las notificaciones. ¿Qué haría usted en el lugar de Lina? Diga desde dónde está viendo y a qué hora. Y comente sobre la moral de la historia hasta ahora. ¿Cree usted que la arrogancia de Dimitri es solo una fachada? Su opinión mueve la justicia en nuestro canal. Lina terminó de limpiar la mesa, su corazón latiendo fuerte no por la humillación, sino por el descubrimiento. El Proyecto Fénix 0704X resonaba en su mente como una señal de alerta. Se alejó de la escena de la reunión de Dimitri, regresando al espacio de servicio del hotel, pero sus pensamientos estaban lejos de las bandejas y cubiertos. Necesitaba confirmación. Durante su descanso, en lugar de descansar, Lina se encerró en un cubículo minúsculo, sacó su laptop vieja y comenzó a trabajar. Accedió a bases de datos jurídicas especializadas, aquellas que solo estudiantes de derecho y abogados corporativos usan, y que la mayoría de los camareros ni siquiera sabría que existían. Su tesis sobre fraudes y reestructuración de activos se había concentrado en cómo los oligarcas, ante amenazas políticas o procesos de divorcio complejos, utilizaban esquemas de salvamento para proteger activos esenciales. El código Fénix estaba ligado a un fideicomiso específico, una estructura casi impenetrable, establecida fuera de la jurisdicción normal. Ella no buscó a Dmitry Volkov, buscó el código. Y lo que encontró no era un fraude fiscal común, sino algo mucho más complejo y sombrío. El Proyecto Fénix estaba ligado a una cláusula de supervivencia contingencial, dentro de un fideicomiso de miles de millones de dólares. Si la holding de Dimitri fuera vendida bajo las condiciones que él estaba proponiendo, el dinero de la venta no iría a su cuenta personal, sería inmediatamente inyectado en el fideicomiso. Y la beneficiaria de ese fideicomiso no era Dimitri, sino una única persona, una niña de 10 años, llamada Ania Volkov. Lina hizo una búsqueda rápida de noticias de Dmitry Volkov.
Los artículos eran antiguos, de años atrás. El nombre de su difunta esposa apareció. Y, más importante, la historia de su hija, Anya. La niña había sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune rara, exigiendo tratamientos experimentales y carísimos fuera de Rusia, que solo podían ser mantenidos con un flujo constante de capital inmenso y garantizado. El tratamiento, si se interrumpía, sería fatal. El shock golpeó a Lina con la fuerza de un puñetazo. La fachada de arrogancia de Dmitry Volkov no era un rasgo de personalidad, era una armadura. Él estaba vendiendo la principal fuente de su poder, y posiblemente lo único que lo mantenía relevante políticamente, para blindar el futuro financiero de su hija. Estaba deshaciéndose de su imperio, volviéndose menos poderoso, para garantizar que Anya tuviera lo necesario para vivir. La frase que él usaba en su mente, según el tema, «Yo muero todas las noches para que ella viva», ahora tenía sentido. Él no estaba muriendo físicamente, sino que estaba matándose a sí mismo social y financieramente, exponiéndose a riesgos enormes, como ser tachado de débil, para garantizar la supervivencia de su hija. La prepotencia era una cortina de humo, un esfuerzo consciente para parecer impenetrable y enfocarse solo en el negocio, escondiendo el terror y el dolor. Pero había un defecto fatal en el plan, y era en eso que Lina, la estudiante de Derecho, superaba a los abogados caros de Dmitry. Ella encontró una pequeña enmienda legal, una alteración reciente en el derecho corporativo internacional, ley que los abogados de Dmitry, por estar enfocados demasiado en el derecho ruso y en el derecho de fideicomisos, habían negligido. Esa enmienda permitía que, en ventas de activos de holdings multinacionales por encima de un cierto valor, si el beneficiario era menor de edad y el activo era vendido con precio subvaluado, para cerrar el negocio rápidamente, como Dmitry estaba haciendo, el comprador podría legalmente impugnar la transferencia al fideicomiso bajo alegación de fraude contra terceros acreedores, revirtiendo la inyección de capital y comprometiendo todo el futuro de Anya. El plan 100% seguro de Sacha tenía una vulnerabilidad del 0,01% que, en el mundo de los miles de millones, era una bomba de tiempo. Si el comprador turco descubriera esto, o si un abogado competente lo alertaba, el dinero iría a la holding vendida, y el fideicomiso de Anya se quedaría vacío. El sacrificio de Dmitry habría sido en vano. Lina cerró la laptop, el peso de la responsabilidad cayendo sobre ella. El multimillonario que la había humillado públicamente estaba al borde de cometer un error catastrófico, no por codicia, sino por amor desesperado y por un fallo de due diligence de sus consultores. El dilema de Lina era excruciante. Permanecer en silencio significaba seguridad. Ella mantendría su empleo, terminaría la facultad y evitaría la ira de uno de los hombres más peligrosos del mundo. El error de Dmitry no era problema de ella. Podría ver de lejos el colapso del multimillonario que la había humillado y sentir una satisfacción perversa, un karma merecido. Pero hablar la verdad significaba poner todo en riesgo, su empleo, tal vez su seguridad. Dmitry la había tratado como basura. Él la despediría, la ridiculizaría. Si él la despedía, ¿cómo pagaría la facultad y las medicinas de su abuela? Sin embargo, el rostro de Anya Volkov, la niña de 10 años cuya vida dependía de ese dinero, parpadeó en su mente. La justicia social que Lina buscaba no era solo la venganza contra el rico, sino la protección del vulnerable, independientemente de quién fuera el padre. La arrogancia de Dmitry era deplorable, pero la vida de su hija era un imperativo moral. Si me quedo en silencio, pensó, sintiendo un escalofrío en la espalda, seré cómplice del fallo, y el error no va a castigar al arrogante, va a castigar a una niña, enferma. El conflicto de clases se transformó en un conflicto moral interno. Estaba siendo puesta a prueba. ¿Su inteligencia valía más que su miedo? Lina tomó su decisión. Su integridad superó el miedo y la tentación de la venganza. Ella no podía permitir que un error legal, que había detectado gracias a sus años de estudio y sacrificio,
condenara a una niña. El tiempo se estaba acabando. La reunión de Dimitri con el comprador turco estaba en su etapa final. Tenía que actuar. Inmediatamente, antes de que los documentos finales fueran firmados. Ella tiró la bandeja a un lado y corrió en dirección al salón principal donde la reunión estaba siendo concluida. La adrenalina pulsaba en sus venas. Lina irrumpió en el lobby, ignorando las miradas de sus colegas y del gerente, que intentaba inútilmente pararla con gestos nerviosos. Ella ya no era la camarera, era una estudiante de derecho en una misión. Dmitri Volkov, con su bolígrafo de oro en la mano, estaba a punto de firmar los papeles. Su rostro estaba inexpresivo, la máscara de hielo perfectamente puesta. El comprador turco sonreía. Sacha, el consultor, parecía sudar frío, pero aliviado. Lina paró a pocos metros de la mesa. Su voz, generalmente baja, ahora resonando con una claridad inesperada y una autoridad que parecía haber venido de la nada. Señor Volkov. Dmitri paró. El bolígrafo se mantuvo milímetros por encima de la línea de firma. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, azul grisáceos, se estrechando en rendijas de furia. La interrupción era impensable, una afrenta a su poder. ¿Qué demonios estás haciendo, camarera? La voz de él era un susurro peligroso. La amenaza era clara. Te dije que te fueras. Esto es invasión. Estás despedida. El gerente, señor Torres, finalmente alcanzó a Lina, intentando jalarla por el brazo. Lina, por favor, sal de aquí. Me costarás mi empleo. Lina resistió el jalón de Torres y fijó los ojos en Dmitri. Ella no podía permitirse el lujo de tener miedo ahora. Usted está a punto de firmar la sentencia de muerte financiera de su hija, Ania Volkov. Lina declaró, cada palabra un dardo preciso. El efecto de la frase fue electrizante. El comprador turco paró de sonreír. Sacha palideció y dejó caer el bloc de notas. Y la máscara de Dmitri Volkov se rompió. La furia desapareció, sustituida por un terror gélido. ¿Cómo? Él no pudo terminar la pregunta. Su secreto más doloroso, la razón de todo su sufrimiento y arrogancia, había sido expuesto por la persona más improbable. Lina continuó, ignorando la creciente furia de Sacha. El proyecto Fénix es vulnerable bajo la nueva enmienda del artículo 407C del Derecho de Holdings de Ginebra. Si el señor Sacha no renegocia inmediatamente el precio de venta para reflejar el valor de mercado total y reestructura la cláusula de inyección de capital, el comprador turco puede impugnar la transferencia de fondos al fideicomiso en menos de 90 días, alegando fraude de acreedores. El dinero no irá a Ania, irá a las arcas del comprador, y Ania Volkov no tendrá el tratamiento. El silencio era tan pesado que se podía oír el tintineo de las copas de vino en una mesa distante. Lina no solo expuso el secreto, sino que desmanteló intelectualmente la seguridad del plan de miles de millones de dólares. En vivo, frente al comprador y al consultor. Dmitri ya no parecía el arrogante oligarca. Parecía un padre que acababa de ver el suelo desaparecer bajo sus pies. Su rostro estaba gris. «Sacha», él rugió, la voz apenas audible. «¿Qué está diciendo ella? ¿Es verdad?» Sacha, el consultor, intentó balbucear. «Señor, es una enmienda oscura. Es un riesgo mínimo». «¿Mínimo?» Lina intervino, su voz ahora llena de justa indignación. «¿En un contrato de miles de millones que decide la vida de una niña?» El señor Sacha estaba enfocado en esconder el dinero para que a usted no le cobraran impuestos. Él ignoró el riesgo de que el comprador lo tomara. La ley cambió hace 6 meses. Mi profesor de Derecho de Activos alertó sobre ese fallo en nuestra clase de revisión final hace una semana. Dmitri Volkov cerró los ojos. La furia volvió, pero no contra Lina. Era una furia autodestructiva, dirigida a su propia arrogancia y al fallo de sus subordinados. Había confiado en el dinero y el poder, y no en la inteligencia verdadera, y fue una camarera, humillada momentos antes, quien le salvó lo más precioso que tenía. El anzuelo está lanzado. La tensión alcanzó el clímax. La heroína dijo la verdad, pero las consecuencias inmediatas están a punto de golpearla. La máscara cayó.
Lina tuvo el coraje de exponer la verdad y el secreto de Dimitri, pero ahora perdió el empleo, y puede haber puesto su seguridad en riesgo. ¿Hizo lo correcto? Deje su reflexión en los comentarios. Díganos qué castigo cree usted que la arrogancia de Dmitry Volkov merece. Dele me gusta a este video si usted está ansioso por la vuelta del destino, y no se olvide de suscribirse para acompañar el desenlace de este drama moral. La revelación de Lina había paralizado la negociación. Dmitry Volkov permanecía inmóvil, la mano aún suspendida sobre el contrato, pero sus ojos, que antes expresaban furia, ahora demostraban una mezcla perturbadora de desesperación, admiración forzada y el odio residual por haber sido corregido públicamente por una empleada de bajo escalón. El comprador turco, un hombre de negocios astuto, se levantó. «Señor Volkov», dijo con la voz baja y tensa, «si esta joven tiene razón sobre la vulnerabilidad del fideicomiso, mi equipo legal tiene el derecho de reevaluar el contrato. Yo no compraré un litigio, y ciertamente no compraré un riesgo que comprometa la validez de su proyecto Fénix». El plan de Dmitri se estaba desmoronando delante de él, y la responsable era la camarera que él había humillado minutos antes por derramar un poco de café. Sacha, el consultor, vio su futuro desvanecerse e intentó recuperar el control con un ataque desesperado contra Lina. «Esto es ridículo, señor Volkov. Ella es una conspiradora. Es una estudiante de facultad, probablemente pagando las cuentas con trabajo sucio. Está citando una ley que ni siquiera entró en pleno vigor en su totalidad. Solo quiere atención», Sacha gritó, intentando desacreditar a Lina a través de su clase social. Lina mantuvo la calma. Su poder ahora residía puramente en la lógica y en el hecho. Se dirigió directamente a Sacha, ignorando su tono histérico. «Usted está incorrecto, Sacha», Lina dijo, usando su primer nombre con autoridad. «La enmienda 407C entró en vigor hace 180 días. Su aplicación a fondos de terceros beneficiarios menores de edad, como el caso de la señorita Anya Volkov, es absoluta, conforme el precedente Stolov contra Global Assets. Si el precio de venta de la holding no es ajustado, el comprador tiene fundamentos para argumentar que la transacción fue una venta de desesperación, permitiendo que él pida la anulación de la transferencia al fideicomiso bajo la alegación de protección de intereses accionariales. Su riesgo mínimo es el riesgo máximo para la vida de la hija del señor Volkov. La precisión de Lina era impresionante. Ella no solo estaba citando la ley, estaba citando el precedente exacto, algo que Sacha, inmerso en las complejidades rusas, había ignorado en su planeamiento internacional apresurado. El comprador turco sacó el teléfono y comenzó a teclear, probablemente alertando a su propio equipo jurídico. Dmitry Volkov se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Lina, pero ya no había arrogancia, solo una frialdad intensa y peligrosa. Él sabía que ella estaba en lo cierto. Su sacrificio estaba a punto de ser frustrado por un error técnico, y Sacha había fallado miserablemente. «Usted es solo una camarera», Dmitri siseó, el último intento de usar su poder y clase para disminuir la verdad. «Soy una estudiante de Derecho en el último año, señor Volkov», Lina respondió, levantando la barbilla, negándose a ser humillada nuevamente. «Y en este momento, mi bolígrafo, que anota pedidos de café, vale más que su ejército de abogados corporativos». Esa réplica cortó a Dmitri más profundamente que cualquier insulto. Él odiaba la debilidad, y la verdad de Lina lo había desenmascarado como vulnerable y mal servido. Su prepotencia no podía refutar la ley. El comprador turco, habiendo recibido la confirmación de sus abogados, hizo un gesto de negación a Dmitri y se retiró rápidamente, diciendo: «Mis disculpas, señor Volkov, pero no cierro negocios con fallos de compliance. Reestructuramos la oferta y conversamos». El negocio de miles de millones de dólares se desmoronó en segundos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el gemido de desesperación de Sacha, que ahora sabía que estaba arruinado. Dmitri miró a Sacha, y no había necesidad de palabras. Sacha sabía que
La venganza de Volkov sería total. Él tomó su maletín y salió corriendo del lobby, su carrera en ruinas. El gerente del hotel, señor Torres, que había presenciado todo el desastre, se vio en la obligación de actuar y mostrar lealtad a su clientela más exclusiva. Se acercó a Lina, el rostro rojo de furia y miedo. «Lina, yo te avisé. Arruinaste la negociación de uno de nuestros principales clientes. ¿Qué estabas pensando?» Torres agarró el brazo de Lina. «Estás despedida. Inmediatamente. Sal de mi propiedad. No vuelvas más aquí. Por tu insolencia y por la pérdida inestimable de negocios, no recibirás ni siquiera la indemnización». La punición fue rápida y brutal. La verdad, a pesar de haber salvado a la hija del multimillonario, le costó a Lina todo lo que tenía: el empleo que pagaba sus cuentas, su facultad y el tratamiento de la abuela. Lina se soltó de Torres. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento por lo que había hecho, sino por el miedo al futuro. Incierto, miró a Dimitri, buscando alguna señal de gratitud, un reconocimiento silencioso de que ella había salvado a Anya. Dimitri, sin embargo, actuaba como si ella fuera aire, o peor, un insecto irritante. Se giró hacia Torres. «Mantén a esta persona lejos de mí», Dimitri ordenó, con una frialdad que congelaría la sangre. «Y si llego a escuchar que ella siquiera intentó entrar en contacto conmigo o con mi familia, la demandaré por invasión de privacidad y difamación». Estaba reconstruyendo su máscara de arrogancia, tal vez para protegerse de la gratitud que no quería sentir. Él tomó su celular, llamó a su equipo legal ruso y dio órdenes en su idioma nativo, con una voz llena de autoridad renovada, comenzando a arreglar el plan que Lina había estropeado, pero paradójicamente salvado. Lina estaba sola, humillada y despedida, delante de un lobby lleno de miradas curiosas y juzgadoras. Tomó su bolso, que contenía solo sus libros de derecho y su laptop vieja, y caminó en dirección a la salida, sintiendo el peso de la injusticia. Mientras caminaba hacia la puerta, Lina sintió la amarga validación de su conocimiento. Había sido despedida, pero el multimillonario estaba a salvo de una catástrofe financiera y personal, gracias a ella. La integridad había vencido el miedo, pero la justicia terrenal parecía haber premiado la arrogancia y castigado la virtud. Del lado de afuera, la luz del día parecía cruel. Las lágrimas que había retenido en el lobby finalmente cayeron. ¿Cómo le explicaría esto a su abuela? ¿Cómo pagaría las próximas mensualidades de la facultad? ¿El precio de la moralidad era demasiado alto? Se sentó en un banco cerca de la plaza, sus libros y la laptop a su lado, e intentó respirar profundamente. En aquel momento, sentí que el mundo era realmente injusto. Había estudiado tanto, me había sacrificado tanto, y todo lo que conseguí fue ser echada de un hotel de lujo, tratada como la criminal que estropeó la fiesta, cuando, en realidad, salvé la vida de una niña. La arrogancia no solo vence, te silencia. Lina estaba perdida en su desesperación, sintiendo la tentación de arrepentirse de su honestidad. Podría haberse quedado callada, haber visto la desgracia de Dimitri de lejos y mantenido su empleo seguro. De repente, sintió un toque leve en su hombro. Era un hombre, elegante, de edad avanzada, pero con una mirada penetrante y un aura de poder que hacía que Dimitri pareciera un niño. No estaba vestido como un hombre de negocios, sino con un traje clásico, discreto, pero impecable. «Usted es Lina, ¿no es así?», el hombre preguntó, su voz suave, pero con un acento británico autoritario. Lina se secó las lágrimas. «Sí, soy yo. Mi nombre es Arthur Calpel». Yo estaba viendo la reunión desde mi oficina en el último piso del hotel. El hombre dijo, haciendo un gesto vago en dirección al rascacielos. «Yo soy el propietario mayoritario del Le Grand Siècle, incidentalmente, un amigo de larga data y socio de negocios de Dmitri Volkov. Yo también soy el padrino de Anya Volkov». Lina sintió la sangre helarse. El rey, que observaba desde las sombras. El hombre más poderoso del edificio la había visto en su máxima humillación. «El señor Volkov me despidió, señor Calpel. Fui injusticiada».
pero sé que la decisión es del gerente. Lina comenzó a justificarse, pero Arthur Calpel la interrumpió con una sonrisa sutil. El gerente, señor Torres, está siendo disciplinado por su falta de percepción, Lina, dijo Calpel. Y técnicamente Dimitri no la despidió. Solo estaba haciendo una escena. Pero eso no viene al caso. Se inclinó, y su voz se volvió confidencial, pero llena de peso. Yo la vi humillada. Yo la vi tener su carácter cuestionado. Y yo la vi sacrificar su seguridad por una niña que usted ni siquiera conoce. Y, más importante, Lina. Él fijó los ojos en ella con intensidad. Yo la vi exponer un fallo jurídico que costaría miles de millones y la vida de mi ahijada, mientras Sacha y todos los consultores que cuestan millones fallaron miserablemente. Dimitri es un tonto arrogante, pero está sufriendo en silencio y usa la prepotencia para protegerse. Usted desveló su secreto, y su arrogancia fue solo el humo de un hombre desesperado. Usted demostró que la inteligencia y la integridad valen infinitamente más que el dinero. Yo no la convoqué aquí para darle su empleo de camarera de vuelta. Yo la convoqué para un lugar en la cima. El suspenso se intensifica. La ascensión estaba a punto de comenzar, directamente del arroyo de la humillación al pináculo del poder. Lina estaba sentada en el banco, al lado de Arthur Calpel, sintiendo el peso del sol y el vacío del despido. Momentos antes, estaba devastada, arrepentida de haber cambiado la seguridad de su trabajo por la justicia abstracta. El elogio de Calpel apenas conseguía penetrar la niebla de su desesperación financiera. La recompensa moral no paga las cuentas. Con todo respeto, señor Calpel, Lina comenzó, su voz aún embargada. La moralidad y la inteligencia son grandes virtudes, pero el despido es real. Yo perdí mi único medio de sustento. Me arrepiento de haber dicho la verdad, no por el principio, sino por las consecuencias. Mi abuela depende de mí. Mi facultad. La verdad me costó muy caro, y el señor Volkov no mostró ni una pizca de reconocimiento. Él me amenazó. Arthur Calpel sonrió, una sonrisa sabia y ligeramente triste. Lina, el orgullo de Dmitri Volkov es una enfermedad. Él prefiere la imagen de un demonio poderoso a la de un padre desesperado y falible. Su acto lo forzó a confrontar su debilidad. El hecho de que todo su dinero no le dio la visión necesaria para salvar a su propia hija. Y él no sabe cómo reaccionar a usted si no es con agresión. Pero su acto no fue en vano. Yo lo vi. Calpel sacó un pañuelo de seda del bolsillo y se lo extendió a Lina. Limpie sus lágrimas, mi querida. Lo único que se perdió aquí fue su antigua vida. Y la única cosa que usted ganó fue mi respeto. Continuó, su voz ganando una intensidad dramática. Yo soy el rey que usted no vio en el tablero, Lina. Yo soy el socio que mantuvo a Dimitri en pie después de la enfermedad de Anya y la muerte de su esposa. Yo sé lo que él está sintiendo. Y sé que el dinero y el poder son irrelevantes cuando son comparados con la inteligencia y la integridad. Usted demostró tener las dos. Calpel se reclinó. Dimitri ahora está intentando rehacer el acuerdo con el comprador, y Sacha está siendo sustituido por alguien que entiende las leyes más recientes. Y todo esto sucedió por causa de una única, humilde y valiente camarera. Él tomó un bolígrafo de oro y un bloc de notas de cuero. Ahora, vamos a hablar de negocios, porque de eso se trata el mundo, y usted, Lina, acaba de ganar un asiento en la mesa. Lina, confundida y aún emocional, apenas conseguía seguirle. No entiendo, señor Calpel. ¿Qué espera usted de mí? Espero que usted pare de servir café y comience a reestructurar activos, declaró, su expresión inquebrantable. Él no estaba ofreciendo un cargo de asistente o un empleo junior. Estaba ofreciendo el mundo. La holding que Dimitri está vendiendo, la Novator Group, es socia de mi empresa, la Calpel Global. Yo supervisé la creación del fideicomiso de Anya años atrás y soy el cofirmante. Su alerta no solo salvó a Anya, sino que impidió un escándalo internacional que habría alcanzado también mis activos. Mi equipo de due diligence está compuesto por doctores en derecho, pero ninguno de ellos se preocupó con una enmienda legal oscura porque estaban enfocados demasiado en esconder el dinero.
Usted estaba enfocada en proteger la vida. Arthur Calpel tomó la mano de Lina y la apretó, un gesto de respeto puro. Su coraje, su audacia en ponerse delante de un billonario arrogante para decir la verdad, y su precisión intelectual, eso no tiene precio. Lina, no quiero humildad, quiero su integridad y su inteligencia en mi equipo. La humildad es una virtud, pero el coraje es un superpoder. Yo le daré lo que ningún dinero puede comprar en este momento: validación total y poder de verdad. Él entonces hizo la propuesta que cambiaría la vida de Lina para siempre, una oferta totalmente desproporcionada a su posición social de minutos atrás. Lina, olvídese de la facultad, en el sentido de preocuparse por pagar las mensualidades. Yo garantizo su graduación y posgrado en la universidad que usted escoja, en el mundo. Eso es lo básico. Lo que realmente importa es lo siguiente. Arthur Calpel pausó para dar énfasis, haciendo de cada palabra un hito de destino. Yo le ofrezco el cargo de consultora senior de riesgo jurídico internacional para Calpel Global, con un salario inicial de $400,000 por año, además de bonos por desempeño. Y más. Continuó, viendo el shock paralizante en el rostro de Lina. Dado su involucramiento crucial, usted será nombrada para el Consejo Consultivo de 1907. Supervisión de la familia Volkov, específicamente para monitorear la reestructuración del Proyecto Fénix y garantizar que Anya esté protegida. El impacto de la propuesta fue sísmico. $400,000 anuales. Una posición de poder y prestigio que llevaría décadas de esfuerzo a alcanzar. Y, lo más chocante, un asiento en la mesa de la familia Volkov, donde ella tendría la autoridad para dictar la conducta legal y ética de Dmitry Volkov. Lina, la camarera que Dmitry había ridiculizado por manchar un platillo de café, ahora sería su supervisora ética en una transacción de miles de millones. La inversión de papeles era total y gloriosa. ¿Pero por qué yo, señor Calpel? Lina consiguió preguntar, la voz ronca. Existen miles de abogados con doctorado, y todos ellos fallaron. Calpel respondió categóricamente. Usted vio el fantasma en el mapa que ellos ignoraron porque estaban ciegos por el dinero y la burocracia. Yo no necesito títulos. Yo necesito integridad y ojos frescos. Y su presencia en el consejo tiene un propósito adicional. Será su instrumento de justicia. Dmitry necesitará trabajar de cerca con usted para corregir el plan. Él será forzado a reconocer, diariamente, que su arrogancia falló y que su supervivencia depende de la inteligencia de la mujer que él intentó aplastar. Acepte. Es su victoria final. Es la victoria de la honestidad y del esfuerzo sobre la prepotencia del dinero fácil. Lina miró hacia el cielo. La vida de su abuela estaba garantizada. Su carrera, catapultada, y la oportunidad de confrontar la arrogancia de Dmitry con la autoridad de una consultora, no de una camarera, era la catarsis que ella necesitaba. Ella cerró la mano, la humillación finalmente siendo lavada por el respeto y el poder. Yo acepto, señor Calpel, dijo, con una determinación fría y nueva. Pero yo tengo una condición. El escenario está montado, la venganza moral está en camino. Y Lina está lista para dictar las reglas. La inversión de papeles es oficial. Lina está a punto de convertirse en la supervisora de riesgo jurídico de Dmitry Volkov. ¿Cuál cree usted que será la condición audaz que ella impondrá a Arthur Calpel? ¿Y cómo reaccionará Dmitry al tener que curvarse ante la autoridad de la mujer que él humilló? Dele me gusta a este video y suscríbase al canal ahora, para no perder la catarsis final. Deje su pronóstico en los comentarios sobre el destino final de Dmitry y lo que usted haría en el lugar de Lina. Lina, ahora bajo la protección y el poder de Arthur Calpel, ya no sentía el miedo. La humillación había sido sustituida por una frialdad estratégica. Ella había aceptado la propuesta, pero no sin dejar su marca de integridad. ¿Cuál es su condición, Lina? Arthur Calpel preguntó, observándola con curiosidad. Él esperaba un aumento en el salario, tal vez un coche de lujo. Lina lo miró a los ojos, y su condición fue puramente ética y moral. Mi condición no es financiera, señor Calpel.
Lina declaró con firmeza. Es sobre ética y justicia. Dmitry Volkov es un hombre en sufrimiento, pero su arrogancia es un cáncer que destruye a las personas a su alrededor. El señor Sacha, el consultor, perdió todo porque falló en su trabajo y porque trabajó para un jefe que usa el miedo como moneda. Aunque Sacha haya fallado legalmente, fue expuesto por ser un servil del miedo, no por ser un criminal. Por lo tanto, mi condición es doble. Primero, yo exijo que Sacha no sea financieramente destruido. Debe ser retirado del Novator Group, ¿sí? Pero debe recibir una indemnización que garantice un nuevo comienzo para su familia. Mi éxito no puede ser construido sobre la ruina total de un hombre que falló, pero no cometió un crimen contra su ahijada. Y, segundo, exijo que, durante toda la reestructuración del proyecto Fénix, el señor Volkov se comprometa a mantener una comunicación transparente y respetuosa conmigo y con mi equipo. Debe reconocer que la inteligencia y la verdad, aun viniendo de una camarera, son innegociables. No es sobre perdón, señor Calpel, es sobre respeto. Arthur Calpel sonrió ampliamente, visiblemente satisfecho. Una excelente condición, Lina. Usted no busca venganza personal, busca justicia moral. Sacha será perdonado, y Dmitry será forzado a enfrentar su propio orgullo todos los días. Acepto sus condiciones. Aquella tarde, Lina no volvió a casa. Fue llevada a la oficina de Arthur Calpel. Ella firmó el contrato, su antigua laptop de facultad, siendo sustituida por un conjunto de equipos de alta tecnología. En menos de 24 horas, estaba agendada para su primera reunión de supervisión del proyecto Fénix. El escenario estaba montado para la humillación final de la arrogancia de Dmitry Volkov. La reunión de reestructuración ocurrió en la lujosa sala de conferencias de Calpel Global. Dmitry Volkov estaba sentado, tenso y pálido, al lado de un nuevo, y visiblemente más competente, abogado. Arthur Calpel presidía la reunión, pero el poder era de Lina. Dmitry aún intentaba mantener su fachada de frialdad. Se negaba a mirar a Lina. Ahora que mi nueva consultora senior de riesgo jurídico está presente, podemos comenzar a discutir los fallos del plan anterior, Calpel anunció, con énfasis en el título de Lina. Lina, vistiendo un elegante traje sastre que le había sido proporcionado, comenzó a hablar. Su voz era calma, profesional y llena de autoridad. Señor Volkov. Lina comenzó, usando el tono impersonal de una consultora. La vulnerabilidad del artículo 407C es más profunda de lo que imaginamos. Yo preparé un modelo de transferencia escalonada de capital, en 3 etapas, que garantizará la inyección total de fondos en el fideicomiso, sin accionar la cláusula de venta de desesperación. Ella proyectó un gráfico complejo en la pantalla. El nuevo abogado de Dmitry, un hombre serio y experimentado, miró el gráfico con admiración profesional. Él murmuró a Dmitry: es brillante. Un plan que garantiza el blindaje sin riesgo de litigio. Dmitry, forzado a oír el elogio de su propio equipo a la mujer que él había humillado, sintió la humillación más profunda. Él no podía explotar. Él necesitaba el plan de ella para salvar a su hija. Lina continuó, ignorando la tensión en la sala, enfocada solo en la solución legal. Para garantizar la transparencia con el comprador y satisfacer las exigencias éticas del Consejo de Supervisión, ella hizo una pausa mirando directamente a Dmitry. El señor Volkov necesitará presentar un informe personal semanalmente a mí, detallando las etapas de su reestructuración de activos. Este informe debe ser entregado personalmente. El shock golpeó a Dmitry. La camarera, ahora su supervisora, estaba exigiendo que él, el multimillonario arrogante, se presentara a ella semanalmente. Era la venganza de la competencia y de la justicia. Dmitry cerró los puños debajo de la mesa. Su orgullo estaba siendo masacrado. Él intentó resistir dirigiéndose a Calpel. Arthur, eso es innecesario. Mi abogado puede hacer eso. No, Dmitry. Calpel intervino con autoridad. Lina es la consultora senior del riesgo, y usted aceptó su autoridad al aceptar la reestructuración. Si la vida de Anya es su prioridad, usted hará lo que ella pide.
Es el precio de su error y el reconocimiento de su competencia. Dimitri se encogió. La máscara de arrogancia finalmente cayó por tierra, revelando al hombre, desesperado y humillado. «Entendido», consultó Lina. Él consiguió decir, la voz ronca, tragando el veneno del propio orgullo. La catarsis era completa. Él había sido forzado a someterse a la mujer que humilló, no por el dinero o la fuerza, sino por la superioridad de su inteligencia e integridad. La reunión terminó. Lina había vencido en todos los niveles. Ella no solo garantizó el futuro de Anya, asegurando su propio futuro, sino que también forzó al arrogante a arrodillarse ante la justicia intelectual. Semanas después, el acuerdo fue reestructurado y firmado con éxito, con la total protección del Proyecto Fénix. Anya Volkov estaba segura. En su primer encuentro semanal con Lina, Dimitri apareció en su oficina. Él no estaba arrogante, estaba solo cansado. Él entregó el informe y, antes de salir, miró a Lina, no con odio, sino con un reconocimiento sombrío. «Usted salvó a mi hija, consultora Lina», dijo, por primera vez, usando su nuevo título con sinceridad. «Yo la traté con desprecio, y usted me dio el más valioso de los regalos. La verdad, yo creía que el dinero era poder. Usted me demostró que la verdadera fuerza es la inteligencia y la integridad». En aquel momento, mientras observaba a Dimitri, el multimillonario, someterse a mi autoridad, percibí la verdadera moral de la historia. La arrogancia es la armadura del débil y del ignorante. El verdadero poder reside en aquellos que, aun sin dinero, se niegan a curvar la espalda a la mentira y al error. Yo no estaba solo supervisando la reestructuración de un negocio. Estaba supervisando la reestructuración moral de un hombre. Lina se había convertido en la personificación de la justicia social. Su ascensión no fue a través de la suerte, sino del sacrificio y del estudio. El conflicto de clases terminó no con la destrucción del rico, sino con la redención forzada por la inteligencia de la humilde. Moral de la historia. El verdadero poder no es el dinero, sino la inteligencia y la integridad. La prepotencia es una máscara que siempre caerá ante la verdad, y la recompensa de la virtud es el reconocimiento final e innegable de su capacidad. No tema decir la verdad, incluso si cuesta todo. Al final, la justicia siempre encuentra un camino, muchas veces a través de los ojos y el coraje de la persona que el mundo escoge ignorar. Si esta historia tocó su corazón y reforzó su creencia en la justicia, por favor, suscríbase al canal O'Queens para que podamos continuar trayendo historias conmovedoras de superación y lecciones morales. Dele me gusta a este video y comparta, con quien necesita un recordatorio de que la inteligencia y la integridad siempre vencen la arrogancia. Y deje su comentario final. ¿Cuál fue la lección más importante que usted aprendió con la victoria de Lina?